pude aprender, lo que pude hacer en aquella investigación que se inició a principios de este siglo, 2002, 2003, en los que me apoyaron muchos actores vecinales, incluidos los compañeros de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla, y que estoy encantado de coincidir también aquí con ellos, ¿no? Me parece una perspectiva también muy interesante que se relacione la transformación social de los barrios, o se intente relacionar con la cuestión artística, ¿no? Me parece muy valioso, ¿no? Al menos plantearlo y ver qué posibilidades se ofrecen para que haya al menos signos de esperanza o de renovación, de cambio a partir de ese hecho. Me presentaba también Curro como neomarxista y la verdad que mi enfoque, yo creo que a nivel de diagnóstico se sitúa muy bien en ese plano. Yo creo que los planteamientos neomarxistas aplicados al urbanismo aciertan plenamente sobre cómo funciona la ciudad y a partir de ahí pues ya podemos entender las consecuencias que queramos entender y plantear las intervenciones y propuestas. Pero es verdad que para la transformación social es muy difícil ser coherente con ese planteamiento filosófico y ideológico de fondo. Es muy difícil ser coherente. Pero que a nivel de diagnóstico está claro que funciona así, ¿no? Lo uno a otras visiones, a otras aproximaciones que yo creo valiosas, interesantes o modernas, se pueden decir incluso, no tengo complejo en aceptarlo así, como la de la geografía de perfección, porque entiendo que también la ciudad funciona a partir de la imagen de los barrios, de lo que se dice de ellos, de lo que parecen. Y esto más no lo tuvo en cuenta. Y esto aparece en paradigmas culturales de los años 70, 80, que nos dicen, sí, hay una geografía que va más allá de los mapas, que va más allá del materialismo y que tiene que ver con lo que se piensa acerca de. Y mucho de lo que sucede en Polígono Sur y en otros barrios, vamos a llamarle marginados, de Andalucía o de España, tiene que ver con esa realidad, ¿no? Con su estigma, con su imagen proyectada hacia el exterior. Bueno, no me voy a enrollar mucho en estas cuestiones más introductorias porque no tenemos mucho tiempo. Veréis que quiero recortar un poco mi exposición para que también tengamos tiempo, la mesa redonda posterior en la que también voy a estar encantado de participar y donde vamos a aprender quizás más que lo que yo pueda aportar en estos primeros 45 minutos, y si me voy más allá de ello, les pido por favor incluso a los compañeros, compañeras que me corten, que yo me extiendo muchísimo, siempre, con esto. Entonces, quedando claro dos o tres claves, las claves que aparecen en el título, urbanísticas, sociales, históricas, me parece suficiente, ¿no? ¿Qué es Polígono Sur? Fijaos que esta semana mismo me han invitado unos compañeros de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, a hablar de lo que ellos llaman espacios extremos. Fijaos qué término, ¿no? Qué eufemismo, seguramente se pueda considerar espacios urbanos extremos. Y han invitado a una serie de investigadores e investigadoras de España para hablar de los barrios más degradados, más complicados de la geografía española. Y para Polígono Sur me han llamado a mí, pero no quiero resaltar el hecho de que me hayan llamado a mí, quiero resaltar el hecho de que Polígono Sur es uno de los 5 o 6 de España que entienden representativo de la marginación, de la desigualdad, del estigma social, es lo que quiero decir, ¿vale? Entonces, junto a unos cuantos más, ¿no? ¿Y cómo se ha llegado a esa situación? Pues lo que vamos a ver aquí. Utilizo el verbo comprender, no utilizo el verbo explicar, porque me parece necesario. Entender que lo primero, lo mismo con una persona, con una familia, a los barrios, a las barriadas que componen el área que llamamos Polígono Sur, hay que comprenderla como una persona, como una historia de vida que pudiéramos aplicarla a una persona que desde chico ha tenido unas circunstancias vitales, ha tenido una historia de vida muy difícil, que continuamente se le ha ido un poco, digamos, maltratando, que nunca ha visto la salida, y entonces comprender desde ese punto de vista. Porque a lo mejor no aquí, en Factoría Cultural, en este curso, en el propio polígono, se da la tendencia de acusar a los propios habitantes del Polígono Sur de la realidad que viven. Ellos se lo buscan, es una forma de vida, relacionar. Esto es mucho más complejo que eso. Y aquí hay muchos más agentes y actores responsables de la situación que vive este conjunto de barriadas. Y no solo este área, sino otras de Sevilla.
y otras de Andalucía. No es tan especial el Polígono Sur como a veces yo mismo lo he señalado y lo he llamado epítome, paradigma, irrepresentativo. Es más grave que otras situaciones, pero no responde a una lógica diferente que Torreblanca, que a lo mejor Tres Barrios, Los Pajaritos, que en cierta medida Polígono Norte en su momento. No responde a otra lógica, es la misma. Quizá más grave, más extenso, más tamaño, más profundo, claro, y más difícil de transformar, pero no es diferente. Entonces, por eso el verbo comprender, ¿no?, en el título. ¿Y qué es Polígono Sur? Cuando me han invitado, que iba por aquí, desde Barcelona para dar esta charla, una charla allí, dentro de 2 meses, me decían, venga, José, tú vas a venir a hablar de las 3.000. Digo, ¿qué 3.000? Las 3.000 viviendas de Sevilla. Y digo, vamos a empezar mal, entonces. Vamos a llamarlo Polígono Sur, porque 3.000 viviendas no es. 3.000 viviendas, un conjunto de viviendas, la que corresponde con la barriada de Murillo, que son 3.000, pero no es el nombre que debe utilizar para el conjunto de la zona. Sobre todo porque está asociada a ese estigma que decíamos antes. Cuando decimos cualquier sevillano o sevillana por la calle dice 3.000 viviendas, le vienen una serie de ideas a la cabeza que en general son negativas. Tienen que ver con el miedo, tienen que ver con la droga, con la delincuencia y por lo tanto con el desinterés absoluto de entrar aquí y con el rechazo, por supuesto, de poderse venir a vivir aquí de alquiler o mucho menos comprar una vivienda. Con lo cual repercute en la propia situación del barrio, porque no se renueva, porque no se impermeabiliza, no se abre al resto de la ciudad, porque no se revaloriza nunca, al revés, se desvaloriza el precio de la vivienda, neomarxismo, ¿veis? No iba yo desencaminado por el tema capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué es Polígono Sur? Bueno, no voy a desarrollar mucho esta idea, sabéis que tiene unos límites muy definidos desde el punto de vista urbanístico, la Avenida de la Paz, la Ronda del Tamarguillo, la carretera Su Eminencia, que es un poco el fondo el extremo meridional de esta zona de la ciudad, el extremo. El centro de Polígono Sur, en torno del centro cívico del Esqueleto, está a unos 3 kilómetros de la Giralda. No solo importa su carácter periférico, su aislamiento, sino también su distancia. Y no solo su carácter periférico, sino también su aislamiento respecto al entorno inmediato, ¿no? Ahí tenéis un hecho clave para esta charla, para estos comentarios que voy a hacer, que tiene que ver con la vía ferroviaria y con la barrera que supone respecto a la zona sur, al sector sur de Sevilla, ¿no? Y por el otro lado, otra barrera que no es tan lineal, que es más superficial, pero que es tan fuerte, tan potente como la otra, que son el tejido industrial o ya abandonado de los polígonos de Navisa, Itasa, Nuestra Eminencia, ¿no?, que separan del Cerro del Águila. Si por un lado tenemos claro lo que es Polígono Sur en el sentido de delimitación general, que es un conjunto de barriadas, es un área de la ciudad que tiene un conjunto de barriadas, llamemos barriadas los barrios periféricos nuevos de los años 60, 70 sobre todo, donde está La Oliva, Letanía, Paz y Amistad, todas las que conocéis, ¿no? Murillo, Antonio Machado y Martínez Montaña. Entonces son los nombres oficiales de esas barriadas, que luego denominación de 3.000 viviendas, de Las Vegas, que están asociados a lugares difícilmente, no delimitados claramente, sino que están un poco en nuestra imagen, de zonas más o menos ahí situadas y que lo vinculamos con la degradación y la delincuencia. Pero lo que quiero insistir también es un hecho, es una cuestión que puede ser interesante para entender el barrio, el conjunto de barrios, que es la heterogeneidad. Polígono Sur no es igual en todas sus zonas, no lo ha sido desde su origen y no lo es en la actualidad. Desde La Oliva, más integrada, con un carácter sociocultural diferente, nació como cooperativa de vivienda, hasta Martínez Montañés, de viviendas sociales, de viviendas públicas, adjudicadas en forma de régimen de alquiler, y hubo una parte de esta barriada, tienen un carácter no solo urbanístico, también arquitectónico, identificatorio y social, muy relacionado con esa posibilidad de conseguir la vivienda en cada contexto histórico correspondiente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sus espacios son diferentes, no tiene nada que ver los jardines de La Oliva con las plazas de Murillo, no tiene que ver a la plaza de Murillo con los jardines de Paz y Amistad. Entonces, esos entornos se diferencian también por el diseño urbanístico y por el uso que le dan sus propios habitantes, ¿no?
principios de siglo, cuando empezamos con aquella tesina que se convirtió luego en tesis, que apuntaba aquí Curro, esa investigación progresiva que se terminó en 2009, hablamos de una progresiva degradación desde la zona más integrada hasta la zona más periférica, más extrema. Digamos que la zona que está precisamente más situada hacia el interior de la ciudad, más encajada en el contexto urbano de Sevilla, pues está más integrada socialmente, y aquella que está más hacia la periferia está más aislada, pero también más degradada físicamente y socialmente. Ha sido así. Pero esta componente espacial de degradación, que no solo se nota en el estado de las viviendas, que son más nuevas cuanto más nos alejamos del centro de la ronda del Tamarguillo, son más nuevas pero terminan estando más deterioradas. Se entregan más tarde, en unas condiciones más diferentes, viviendas sociales, como estamos diciendo, y terminan generando, digamos, una desigualdad que es progresiva desde la zona más integrada al norte, Avenida de la Paz hacia la zona del campo, el Parque José Celestino Muti, el barrio de la Oliva, hasta la parte sur de Martínez Montañés, parte de Murillo en aquel momento, Antonio Machado. Pero esa mancha más oscura, donde se habla de áreas de exclusión, un poco de máxima marginación, que estamos señalando abajo, se han ido moviendo, se han ido extendiendo, digamos también sin tapujos, contagiando de insalubridad, de problemas sociales, a partir de haber llegado a este extremo a los barrios colindantes, ¿no? ¿Cómo interpretamos el fenómeno histórico por el que se va conformando Polígono Sur y se va generando la situación a la que llegamos en el siglo XXI y en el 2019? ¿Cómo se llega a la gravedad de la problemática actual, ¿no? Digamos. Aquí lo que hicimos en su momento fue simplemente diferenciar distintas categorías de la realidad, ¿no? Algo muy academicista, es cierto, y además artificioso, al partir del academicismo, artificioso, pero también, digamos, necesario pedagógicamente para entender la complejidad, ¿no?, del proceso. Y entendimos que si por un lado hablamos de aspectos urbanísticos, la URSS, aspectos sociales, las cívicas, la comunidad, la URSS, las calles, las viviendas, el diseño urbano, y por otra parte la polis, la política en el sentido general y profundo, no solo la visión administrativa o administrativista o de los gobiernos correspondientes o del PGO de la ciudad, sino la polis entendida también de abajo arriba, ¿no? La polis ciudadana, la polis de las asociaciones de vecinos, de las plataformas, de los movimientos sociales. Esa polis es igual o más relevante en muchos casos, y más en estos contextos, que incluso la otra polis, ¿no? Más oficial y más burocrática. Entonces, ¿qué significa esta especie de embudo en el que estamos situando la historia de este niño, de este joven, de esta joven que llamamos Polígono Sur? ¿Qué simboliza ese embudo? Pues simplemente es como una espiral en la que en distintos periodos históricos los tres aspectos que estamos señalando, lo urbanístico, lo social y lo sociopolítico en general, siempre en su relación muestran problemáticas que tienden a la degradación, a la marginación. Hay ocasiones, y así ha sucedido en Polígono Sur, que no se nos olvide, que a nivel urbanístico lo que se diseñó, lo que se construyó, podía ser a nivel formal, a nivel académico, positivo. Un urbanismo que respondía en cierta medida al racionalismo de Le Corbusier, ¿no?, de la Carta de Atenas, hasta cierto punto, en viviendas en altura, bien segregadas de otros usos, viarios, para comunicarse bien por vehículos privados, vehículos rodados, etc., ¿no? Entonces, y por otra parte, las cívitas. No siempre las cívitas como tal ha sido, digamos, problemática o difícil en Polígono Sur. Las cívitas pues, son ciudadanos, son población del resto de la ciudad de Sevilla, que son trasladados a estas barriadas del Polígono Sur y que en una circunstancia de pobreza, por lo general, son distintos grupos, familias, casi siempre gente humilde, familias humildes, población pobre,
de distintos estratos, de distintas zonas de la ciudad, también de fuera, del campo, y que se concentran, se van realojando desde esos ámbitos de origen hacia el polígono sur. Dentro de este diseño urbanístico, que ya digo, tiene ese carácter funcionalista, racionalista, que estamos apuntando. Y luego la polis también, ha habido intervenciones de arriba abajo, que han podido ser interesantes, como la propia urbanística, no deja de ser una decisión política, aunque en general esa decisión urbanística en su momento pudo entenderse necesaria, positiva, la propia construcción de vivienda para gente que no tenía, que se vio afectada por las inundaciones del Camarguillo, que vivía en Chagora, o que también, cuidado, eran desahuciadas del centro de la ciudad o de arrabales históricos por inundaciones, por deterioro de su vivienda, real o más bien falso, pero con la connivencia del ayuntamiento, con la connivencia de la administración, se decidía que estaba en ruinas, que había que desalojar a esa familia y llevarla a la periferia, a Polígono Sur, Polígono San Pablo, Polígono Norte, cualquiera de estos tres polígonos, a otras zonas, a prefabricadas en primer momento, luego a viviendas ya consolidadas, ¿no? Claro, ese traslado masivo de pobres, vamos a entenderlo así, ¿no?, del resto de la ciudad y de fuera de ella, a una misma zona de la periferia urbana de Sevilla, genera el gueto que estamos apuntando antes. Sobre todo cuando está aislado por su propio carácter periférico, está afuera, está en el extremo de la extensión urbana de Sevilla, está delimitado por la vía ferroviaria Madrid-Cádiz, Sevilla-Cádiz, y está por la otra parte por los polígonos industriales que estamos diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí estamos creando un caldo de cultivo que se va a manifestar en problemáticas muy duras a posteriori, y donde las cívicas, por más que intentan, a través de la poli, asociacionismo de los años 60, 70, juventudes obreras cristianas, curas obreros, enseñando aquí a las personas mayores analfabetas, sindicatos relacionados con ITASA, con Navisa, acompañados con familias del Cerro del Águila, luchando por la mejora del barrio. Es decir, movimiento vecinal, social, tan reivindicativo, tan luchador como el Polígono Sur, a lo largo de todas sus décadas, ha habido pocos en Sevilla. Lo que sucede es que se han enfrentado con una realidad política, social, urbanística muy difícil, muy compleja, y cuando parecíamos que íbamos a salir de la situación del paro de los años 80, aparece la droga, también a principios de esa época, en los 90 parece que iba a haber una cierta renovación, unos ciertos cambios urbanísticos vinculados a la exposición del 92, y lo que hubo fue todo lo contrario. Es decir, mientras que otros barrios iban acondicionándose, iban equipándose, Polígono Sur se le deja aislado con el ferrocarril. La situación de los 90, recordad, con la droga manifestándose también en el SIDA a principios de esa década, y las situaciones de marginación, de exclusión más duras, quizá a nivel de paisanaje, ¿no?, digamos, de escenario, pues se dan en esa época, aunque también os digo que hoy, cuando he entrado aquí, yo no he visto este panorama antes. El participar en esto y haber pasado los últimos días por aquí en algunas ocasiones, después de algunos años que no lo hacía, siendo sincero, me ha provocado una sensación un poco muy triste, ¿no? Porque uno tenía una hipótesis, tenía unos planteamientos acerca de una posible mejora tibia, o un estancamiento a partir de la crisis del polígono, pero el escenario que uno se encuentra al entrar por esta avenida de Martínez Montañés, entre Martínez Montañés y Murillo, por estas zonas más degradadas históricamente, es la de los años 90 o peor. A las 5 de la tarde de un lunes de marzo, cuando antes esta escenografía, este paisanaje, entenderme, era de otro horario, de otro momento, no lo había visto. Entonces, muchas veces a los geógrafos, a las personas que trabajamos con estadísticas sobre el territorio, nos tenemos que agarrar a cuestiones objetivas para diagnósticos y tal, y lo hacemos. Pero muchas veces la intuición, la propia imagen, la fotografía, el plano hecho a mano, es decir, el ver tu realidad. Me decía antes Rosario, para entender Polígono Sur hay que vivir aquí, por supuesto,
¿no? El que se pueda costear una investigación y irse a vivir a la zona, hace falta. Pero simplemente con saber leer determinados escenarios, no digo ya fachada, espacio público, mobiliario, líneas de autobuses, servicios, mejor, peor, no, sino el escenario humano también, se da uno cuenta de la gravedad a la que ha quedado o está llegando la situación, ¿no? Entonces, esto es lo que significa este embudo, que muestra que esto ha ido degradándose progresivamente, marginándose desde lo urbanístico, lo social y lo político, y no ha tenido salida. Al menos hubo un momento unos signos de cambio a principios de siglo relacionados con el plan integral, con el comisionado del Polígono Sur, pero que tenemos que revisar ahora en estos minutos, ¿no? Aquí el desarrollo de la idea. Mirad este mapa simplemente, ¿no? Esta fotografía la reconocéis muchas, ¿no? ¿Sabéis lo que es? Es la fotografía aérea de los americanos, de 1956, y define muy bien dónde se empieza a construir Polígono Sur. Tenemos los remedios, fijaos arriba a la esquinita a la izquierda, empezándose a consolidar con sus bloques de viviendas en altura, ¿no? Entonces era el signo de mayor estatus social, los remedios. Luego ha quedado esa impronta, ¿no? Aunque hoy día ya vivir en un piso en esa altura y con esos tamaños no se ve igual, ¿no? Toda la exposición universal del 29, el sector subdesarrollado, la vía férrea, el Cerro del Águila, ahí en medio un poco arriba y a la derecha, la zona de Nervión, también construyéndose en gran medida, y Polígono Sur nace precisamente aquí junto al cauce del río Guadaira, a la distancia apuntada del centro de la ciudad y aislado entonces por el propio canal en superficie del Tamarguillo. Canal en superficie del Tamarguillo, la vía férrea Madrid-Cádiz y la vía férrea de Sevilla-Alcalá, del tren de los panaderos, que separaba lo que luego ha sido los polígonos industriales que os decía antes, ¿no? Entonces no voy a entrar en el desarrollo histórico de cómo se han ido conformando cada barrio, sí, ya lo he resumido y no me quiero enrollar más porque de verdad quiero tener tiempo para vuestras intervenciones, para dudas, para dejar también que la mesa redonda nos aclare muchas cosas. No se está viendo aquí atrás cómo pasa esto. Estamos aquí. ¿De qué fecha es la foto? ¿Perdón? ¿De qué fecha es la foto? De 56, 1956, de los americanos. Pero quiero decir, no sé si Curro está por aquí, no se pasa la diapositiva. ¿Y eso es el Guadaira, lo que se ve delante del Sí, esto de aquí, el Guadaira. que voy a señalar con el cursor. Es que no estoy viendo la imagen. No sé, me parece que se ha bloqueado. No sé si me puede ayudar alguien de factoría. Esto es el Guadaira, la parte de aquí debajo, el cauce del Guadaira antes de desviarse hacia la zona de Puebla, más al sur, en la hora bien. Es cuando confluía con el Guadalquivir, la zona del campo del Bet y por ahí. Antes del colector de los presos. ¿Qué? Antes del colector de los presos, ¿qué se hizo? Eso es. Entonces, el Guadaira, arriba tenemos. Lo que llama la atención de esto, y quería destacarlo por esto de los análisis, los diagnósticos que decía antes, neomarxistas y tal, la ciudad en su conjunto se está definiendo en gran medida también, configurando a partir de los criterios capitalistas. La propia ciudad como objeto mercantil, ¿no? ¿Y qué eso está sucediendo con toda esa cuña que desde el Tamarguillo llega hasta prácticamente lo que hoy es Diapol? Está a la espera, está especulándose con ello. Donde luego nace Santa Genoveva, donde nace lo que hoy es la milla de oro de la ciudad. Hoy el entorno de Viapol se reconoce urbanísticamente, inmobiliariamente, como la milla de oro de la ciudad. ¿Qué hizo el Polígono Sur? Dotar a toda esa zona de la ciudad de infraestructura, camino para que luego fuese más rentable construir ahí y dedicarlo a clases más acomodadas. Populares, ¿verdad? En Santa Genoveva, tiro de línea, pero luego a partir de ahí
Todo lo demás ha esperado 40 años para edificarse. La ciudad deja terrenos, no se extiende como una mancha de aceite, sino que deja terrenos intermedios vacíos a la expectativa, se especula con ellos para que precisamente dé sus frutos económicos a los promotores inmobiliarios que vendrán después y para que grupos sociales más acomodados puedan acceder a ellos en una situación más central. Hay una estrategia de segregación social urbana clarísima desde el propio urbanismo. ¿Lo vemos? Que también había estrategias de realojo interesantes, viviendas que se dotaban, hubo labores encomiables en este sentido, a nivel social, positiva, pero el trasfondo de aquello a nivel estructural, ahí había una segregación proyectada hacia el futuro muy clara y que hoy se ve en la actualidad en cómo ha generado todo este panorama, ¿no? ¿Qué hace falta? Entonces, el proyecto de la Torre Peli, proyectos con esa magnificencia, ¿no?, con esa firma de arquitectos de renombre, que luego se te supone que repercuten en la mejora del resto de los ciudadanos y del resto de la ciudad a nivel cotidiano y periférica, eso no es así, o eso no está nada claro. Pues ahí está la Torre Peli y aquí está Polígono Sur 30 años después, 50 años después prácticamente. ¿Vale? Entonces, que nos quede claro que también la ciudad se está utilizando como objeto capitalista absolutamente. Aquí aparece lo que os decía a nivel de plano, que de aquí agradezco a Antonio José Camacho, un profesor de la Universidad de Sevilla, creo que de psicología o de pedagogía, que vendrá después a la mesa redonda, creo, que es el que me ayudó, no con los planos, sino la información para yo hacer estos planos, me la dio él, ¿no?, en su momento. Cómo se iba creando unas barriadas a partir de las prefabricadas, qué situación social tenía, a qué tipo de vivienda iban accediendo. Y ya os digo, si en un momento parecía bueno, el diseño, la falta de infraestructura, la falta de equipamiento, decidía mucho qué condiciones de vida generaban. ¿Qué implica, por ejemplo, para que entendamos un detalle de esta conformación histórica de Polígono Sur? ¿Qué implica para un vecindario que el colegio para los niños no se instale hasta 10 años después? No solo implica que no puedan estudiar, no solo implica que no puedan acceder a ese derecho básico de la educación y puedan tener una cultura mínima, saber leer y escribir, vamos. No solo implica eso, sino que los propios colegios, los centros comerciales, que también tardaron, los equipamientos sanitarios, aparte de prestar un servicio específico fundamental, eran lugares de encuentro, de sociabilidad, fundamentales para una población que venía desarraigada de todas esas partes de la ciudad de Sevilla, históricas, Triana, San Bernardo, Macarena o del campo, desarraigadas, que vivían a vivir en una zona con la que no tenían, digamos, relación en cuanto a su diseño, que en bloques de viviendas en altura, no estaban acostumbrados a vivir en ese entorno, a separarse de esos ámbitos urbanos en los que habían vivido antes, y ante ese desarraigo se les ofreció un urbanismo, una ciudad carente de espacio de sociabilidad. Fijaos, a partir de un urbanismo racionalista, funcionalista, muy pensado para la circulación, para deslindar muy bien las zonas de residencia de las zonas de trabajo, de las zonas de comercio, pero claro, eso no interesaba para ese tipo de población. Al revés, le venía como un gran inconveniente porque lo que necesitaban era otro tipo de ciudad y sobre todo equipamientos disponibles y todo esto hecho que luego dieron lugar a esa degradación social, a esa fragilidad social que devino con los años, ¿no?, lógicamente. Entonces, todos estos aspectos, a ver, se podría entrar en detalle, podríamos hablar mucho, pero no tenemos tampoco tiempo para ello, ¿no? Como os decía, la vía férrea, la barrera del ferrocarril es fundamental para entender este aislamiento de Polígono Sur. Lo mismo que decía con la Torre Peli, y nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué la Torre Peli, en caso de que sea un proyecto interesante, que lo pongo en duda, en caso de que lo sea, ¿por qué no se ha ubicado en zonas como Polígono Sur? ¿Y por qué no se llegó a soterrar el ferrocarril? ¿Por qué se quedó en el Virgen del Rocío? ¿Tendrá algo que ver que la vivienda de Bami vale 3 o 4 veces o 5 veces más que la de Antonio Machado? ¿Tendrá que ver con eso?
porque también es verdad que a nivel de social habría que hacer una labor importante de comunicación, de relación, en caso de que se soterrase. Por supuesto, habría que hacerla. Es importantísimo. Pero el proyecto de soterramiento del ferrocarril es esencial para integrar Polígono Sur. Ya aparecía, no en el plan integral, aparecía en el PGO anterior del 86. Un PGO muy interesante, ¿eh? Muchas de las obras urbanísticas, evidentemente, que se hicieron en Sevilla en los años 90 o finales de los 80, no estuvieron vinculadas a la Expo del 92 como tal, sino a un PGO interesante para los barrios, para las barriadas periféricas, pero que en Polígono Sur no ayudó. Precisamente por eso que os digo, más allá de planes de barrio específicos, mejoras, rehabilitaciones concretas, muy superficiales, interesantes, pero dotaciones interesantes, pero puntuales, pero superficiales, pero que no iban a cambiar la estructura urbana de la ciudad y esta segregación que se estaba produciendo. Eso es lo fundamental. Entonces, esta barrera física ferroviaria es una barrera social, mental, psicológica, simbólica, es una barrera en muchos sentidos. Y haberla desmantelado o tener el propósito de desmantelarla siempre es fundamental para integrar Polígono Sur en la ciudad. Y más cuando Polígono Sur está lleno de gente de Sevilla, que me viene esta idea, porque muchas veces decimos aquí, o dicen los amigos, amigas de Polígono Sur, nosotros también somos Sevilla, pero si Sevilla está en alguna parte será aquí, porque si viene gente de Triana, de San Bernardo, desalojados, quiero decir, que vivían allí, se traen aquí, y luego en Triana, actualmente, en Santa Cruz, en el centro, vive gente que viene de otras partes de España o de Andalucía o de donde sea, si Sevilla está en alguna parte a nivel esencial, será aquí. Entonces nosotros no es que seamos Sevilla, es que Sevilla sobre todo es Polígono Sur, en el sentido sociocultural. Pero claro, aquí hay una cuestión también de clases sociales, que es lo que importa, ¿no? Que es lo que decide finalmente que Sevilla es la relevante y cuál no. Estos son imágenes de 2003, 2002, todos esos lugares, ¿no? De aquí de los bajos de Martínez Montañés, de los antiguos comerciales destrozados, abandonados. En gran medida está igual. Las casas, los pisos de aquí, de esta zona, comunicados internamente para poder huir, ¿no? Para poder esconder, para poder comunicarse cuando llegue la policía y salir por otra parte, ¿no? Imposible que por ahí te puedan pillar, ¿no? Y además sin problema con mostrar los horarios de apertura, ¿eh? Todas estas intervenciones, por ejemplo, planes de barrio, fachadas de las letanías, patios de Murillo, fueron interesantes, acompañaban a otras acciones, a otras medidas del plan integral en su comienzo, fueron necesarias, pero esto tiene que ver con un remozamiento. Esto tiene que ver con la rehabilitación de espacios públicos, pero como estamos apuntando, la realidad socio-urbanística, sociopolítica de Polígono Sur necesita de una mirada más profunda y de unas intervenciones más profundas, ¿no? Esto puede tener su resultado, pues no sé, en el tiro de línea, puede tenerlo en Pinomontano, en el Parque Arcosa, pero en Polígono Sur hay una cuestión más profunda de desigualdad que no se arregla de esta manera, ¿no? Aunque fueron fundamentales, muy interesantes a nivel de innovación, ¿eh? Intervenciones en vivienda aquí en Martínez Montañés, recuerdo algunos trabajos de regularización, rehabilitación de vivienda que tenemos aquí al lado y la podemos ver, muy interesante en cómo se plantearon. Lo que pasa que no es suficiente. Una clave también para entender la degradación de Polígono Sur en general tiene que ver con lo que os decía de las últimas viviendas que se construyeron. Las últimas viviendas, bueno, Bloque Giralda, la Flora Tristán, eso vino para rematar ya posteriormente, pero os quiero decir, en cuanto a barriadas grandes de las que estamos diciendo, Martínez Montañés,
principios de los años 80, ahí hubo un problema con este tipo de viviendas que puestas al alquiler, viviendas sociales, y la transferencia de la propiedad del Estado a la Junta de Andalucía, pues no se planteó bien, no se hizo bien lo del control de los inquilinos, de las familias que eran adjudicatarias de las viviendas a nivel de alquiler. Ni lo hizo el Estado, ni lo hizo después la Junta de Andalucía. No reguló, no controló quién en cada momento estaba ocupando una vivienda que era pública. Y eso, la verdad es que es lo que remató socialmente en gran medida la problemática de Polígono Sur, que ya se venía cociendo en otras de su barriada, como estamos apuntando. Por la transición, ¿no? Cuando se es comunidad autónoma ya Andalucía, casi yo creo que automática, inmediatamente, no sé si 1 año, 2, 3 años después, ya a principios de los 80, entiendo que el Estado pasa esas competencias a la comunidad autónoma, y esta también, la verdad es que se desentiende en gran medida, ¿no? No sé si al principio tendría algún cierto control, pero a posteriori no lo tuvo, y eso se fue degenerando de una manera terrible. Al final no se sabía quién era el inquilino realmente, se traspasaban las viviendas de una manera totalmente irregular, no se sabía quién vivía ahí, para qué se utilizaba la vivienda, y eso es el caldo de cultivo, ese es el motivo fundamental para que Martínez Montañés haya llegado a la situación que está. Pero no solo por sí mismo, sino que el resto del Polígono Sur también permitía, por su aislamiento, por la degradación progresiva que decía antes, que esto fuese ese fondo de saco que estamos apuntando, ¿no? Desde la geografía, desde la investigación, desde la geografía, desde la universidad, nos vemos obligados, no conocemos la realidad directa, cotidiana, fundamental, pero nos vemos obligados a buscar, lógicamente, criterios, planteamientos, fuentes, procedimientos de análisis rigurosos, objetivables, replicables, objetivos, comparables, que puedan decirle a la ciudadanía, a la Administración, esto está peor que esa otra parte de la ciudad. Tenemos que tener argumentos sólidos, o a los que agarrarnos. No digo sólidos, porque hay más cuestiones, más allá de lo cuantitativo, hay mucho análisis valiosísimo, ¿no?, desde el punto de vista cualitativo. Pero que esos indicadores de paro, de renta, de estado de la vivienda, indicadores de nivel de estudios superiores, han apuntado muchas veces, han indicado claramente la desigualdad que sufre Polígono Sur y Torreblanca y su eminencia, y Palmilla en Málaga, y la Pañoleta de Camas, Rabesa en Alcalá, donde yo vivo. Es decir, son indicadores esenciales para ver esa desigualdad. Entonces, la gestión de la vivienda pública fue abandonada. Sí, desatendida en gran medida, sí. Tanto del Estado, entiendo, como de la Junta de Andalucía cuando recibió esas competencias. Vamos, no había otra manera de explicar lo que a finales de los 80 la situación que se vivía, donde era muy difícil, bueno, lo saben, la administración pública lo sabe cuando ha intervenido aquí en la barriada. ¿Cómo es la situación actual con respecto a eso? No te puedo decir. Sé que el proceso de regularización y rehabilitación iba en esa dirección. Hasta cierto punto, buscar un poco la intención, por lo menos, de saber, más allá de que se pudiera demostrar con papeles, yo creo que más allá de que se pudiera demostrar con papeles, que pudiera tener la potestad de una familia de ser dueña a nivel de alquiler, atención, cuidado, de esa vivienda. Yo creo que eso no se puede regular bien de ninguna manera. Eso hay que generar algunos procedimientos de confianza, algunos protocolos, pero no sé exactamente cómo se ha actuado, no he seguido a ese nivel esta cuestión. Entonces, nada, yo me quedo simplemente con este mapa que os digo, las zonas más desiguales, más desfavorecidas de la ciudad de Sevilla, y con una metodología que permite comparar su situación con la de otras ciudades españolas, es este llamado índice de desigualdad urbana municipal, que lo apliqué en su momento en 2001, porque el 2011 el censo no estaba todavía vigente, no había salido, no se había generado las fuentes necesarias, y lo que veis en rojo son las zonas
más desfavorecidas, más vulnerables o excluidas, como queráis llamarlas, ¿vale? Aparece Polígono Sur, algunas secciones censales de Los Pajaritos, aparece una sección censal de Torreblanca y aparece alguna por ahí en el resto de la ciudad. Pero donde más de 5 o 6 secciones se acumulan, se agregan para conformar una zona claramente desfavorecida de la ciudad de Sevilla, es aquí en Polígono Sur. Tasa de paro, población sin estudio. Esto es una integración de distintos indicadores para llegar a ese mapa, ¿no?, que he puesto al final. Con los sistemas de información geográfica se pueden identificar los barrios concretos a los que afectan esas secciones censales en esa situación. Este mapa es muy interesante, aunque sea de 2001, si lo reproducimos ahora en 2018, que no tenemos datos del padrón, el padrón municipal de habitantes ha dejado de por lo menos publicar datos de niveles de estudio, lo cual es una pena muy grande. Yo quiero deciros también un poco eso, que desde la óptica de mi posición académica, desde la geografía, cada vez hay menos datos que te permitan estudiar estas cosas. Parece que hay una intencionalidad clara de no poder medir las crisis, los impactos de estas situaciones, cada vez hay menos datos fidedignos y que además se publiquen y estén abiertos para que todo el mundo pueda hacer análisis como esto y corroborar si la situación va peor o mejor. No nos permiten hacer eso, Hay que hacerlo de fuentes indirectas, de fuentes muy concretas, pero no con metodologías tan desarrolladas como esta. Esta cuestión sí me parece interesante remarcarla, que es simplemente cómo detrás de estos datos de estudio, estado de la vivienda, renta, paro, detrás está la estructura de precios de la ciudad, el mapa de precios de Sevilla. ¿Cuánto vale la vivienda o cuánto vale el metro cuadrado de las viviendas en cada parte de la ciudad? Eso decide casi todo esto, lo demás que hemos comentado, ¿no? Cómo se distribuye la población, los grupos sociales, las barreras, las fronteras que existen entre unos barrios y otros. Y este mapa de aquí, bueno, los dos estos, el de abajo es el de precios del metro cuadrado, y este es un poco una síntesis donde se ven en amarillo las zonas centrales más caras y las zonas en rojo más baratas, y cómo aparecen fronteras justamente donde se acercan unas zonas más caras con otras más baratas. Fijaos aquí cómo el ferrocarril Sevilla-Cádiz está manifestando una función prácticamente de separación de precios, como os apuntaba antes, ¿no? También vinculo, no me quiero dejar nada, pero esto es una cuestión más de tesis, más académica, pero no me la quiero dejar. Yo creo que es interesante también que vosotros aquí en este contexto, en este foro, también lo veamos. Polígono Sur no es algo, como apuntaba al principio, no es algo demasiado particular, no es algo excepcional. Esa es la palabra, ¿no? No es algo excepcional. Como Polígono Sur en Andalucía hay una serie de barrios, barriadas, de Málaga, de Almería. E incluso he pasado situaciones más difíciles en Córdoba, en Las Palmeras, que aquí, en Polígono Sur. Pero bueno, eso es medir el miedo, que eso es un poco absurdo, ¿no? Pero quiero decir que con procesos similares, con realidades parecidas en muchos sentidos, Palma-Palmilla, de Málaga, el Puche, de Almería, bueno, el Torrejón, de Huelva. Lo que pasa es que, lo que decía antes, quizás tampoco en Andalucía ni en España, probablemente, con esta profundidad, con esta extensión. Esa es la cuestión clave, que cuando el problema hunde sus raíces con tanta profundidad, las, entre comillas, soluciones no pueden venir de manera puntual ni superficial. Pero que, a su vez, la realidad de Polígono Sur se inscribe en una realidad urbana del municipio, se explica por cómo funciona el municipio en su política de vivienda, o su manera de hacer política de vivienda. Si el mercado es el que decide dónde vive cada uno, el mercado va a segregar. Le interesa que haya separación de grupos sociales. Si la planificación pública, si el ayuntamiento, el gobierno municipal se enfrenta a ello, pues puede reconducir
mínimamente esa situación y favorecer espacios donde se mezcle un poquito unos tipos de poblaciones y otras, viviendas sociales, viviendas protegidas, de mayor nivel, de menor nivel, mezcladas siempre, con espacios intermedios de sociabilidad, de encuentro, equipadas. Pero si el gobierno municipal o la administración no interviene, el mercado por sí mismo lo que va a hacer, como está haciendo en el resto del mundo, es segregar y marginar unas partes respecto a otras. Pero ¿dónde queda la ciudadanía? ¿Dónde queda la comunidad? ¿No? Esto es un desastre, ¿no? Y lo que hago con este cuadro es ubicar Polígono Sur en el resto de España, de Europa, del mundo, para entenderlo dentro de este sistema general, ¿no?, en el que se encuentra. Y ya por último, para terminar, os decía antes, yo desde hace 8 o 10 años, sinceramente, no me acerco a nivel investigador, como investigador al Polígono Sur, ¿no? Necesito hacerlo ya pronto, uno no puede abordar tantas cuestiones desde la universidad, ya sabéis también la precariedad que en gran medida vivimos, la dificultad de promocionar y tal, pero que me debo también un poco a saber cómo evoluciona este barrio y a lo que me ha podido agarrar en los últimos años, a nivel estadístico quiero decir, que pueda manejar un sistema de información geográfica, de las poquitas cosas, es esto que el Instituto Nacional de Estadística, a través de una iniciativa que se llama Urban Audit, llama las áreas submunicipales y la renta neta media anual de los hogares. Renta neta media anual de los hogares. Y 2015, el año más actual con el que podemos trabajar. ¿Y qué dice ese dato? En amarillo he marcado el área submunicipal que corresponde con Polígono Sur. Dice que en un ámbito que cuenta con 17.000 personas, que se corresponde con esta zona de aquí, la 015, es decir, deja fuera La Oliva, deja fuera Paz y Amistad, es decir, no es exactamente Polígono Sur, pero es buena parte de su ámbito más difícil, más desfavorecido, también es cierto. Estos datos de 2015 dicen, con la crisis ya, sumergidos en la crisis, que la renta media anual de los hogares es de 13.179 euros. Es decir, es la segunda área de la ciudad, área submunicipal más pobre, después ¿de cuál pensáis? De Los Pajaritos, de Tres Barrios Amate. Esto hace en ese año, en 2015-2016, salió en los periódicos a nivel nacional, porque no solo de Sevilla, es de España. Este estudio se hizo para todas las ciudades españolas, ciudades mayores de 20.000 habitantes de algunos países europeos. Y este dato demostraba que Los Pajaritos primero, luego Polígono Sur, eran los barrios más pobres de España. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo? ¿Los Pajaritos más pobres que Polígono Sur? Ahí falla algo. No falla nada. Es una cuestión de límites geográficos, de unidades espaciales de referencia. ¿Qué sucede? Que el área de Tres Barrios Amate, Los Pajaritos popularmente, Tres Barrios Amate, el área que se considera de referencia para esta medición, pues coincide plenamente con la zona de Los Pajaritos más humilde, más pobre, coincide plenamente, porque es muy fácil de delimitar, de constituir con ella una sección, una unidad, ¿no? Y Polígono Sur, la que se tiene como referencia, esta 015, que es la número 5A de esta lista, integra zonas construidas a partir de, no sé, hace 15, 20 años, en el entorno del Celestino Muti. Nuevas, ajenas al polígono, de clase media o clase media alta incluso, y eso la media la condiciona. Es decir, que si el límite hubiera coincidido exactamente con lo que realmente es Polígono Sur, no sería Los Pajaritos, sería Polígono Sur. Entonces, eso de ponerse contento porque no sea el barrio más pobre es una tontería, ¿no? Es decir, en el fondo son tan pobres uno como otro, quizás más pobre todavía Polígono Sur, lo que pasa que es una cuestión de delimitación. Y bueno, en relación a la actualidad, deciros simplemente que en los últimos años, no tengo constancia fidedigna, cercana a todo el proceso, pero sí es verdad que todo aquel momento de
cierto signo de cambio, de esperanza que podía traer el comisionado del Polígono Sur, el plan integral. La verdad es que se ha venido bastante abajo. Yo pienso que la propia crisis ha podido afectar algunas de las iniciativas importantes que se querían desarrollar, es cierto, está ahí la crisis presente, pero en el fondo las cuestiones estructurales en las que determinan que Polígono Sur tenga las dificultades, la fragilidad, la marginación que tiene, no se han acometido, a pesar de que se plantearon en su momento y no se han intervenido en ellas. Más allá de las acciones en su momento relativamente coordinadas, de haber discriminado positivamente al Polígono Sur, que ya en sí era un debate, eso de dar un comisionado, una especie de gobierno particular de una zona de la ciudad, eso es algo totalmente muy extraño, eso está contrapuesto al entendimiento del municipio, de la ciudad como una unidad, ¿no? ¿Por qué el Polígono Norte o Pajarito, Torreblanca no dijo y para mí qué? Que lo han dicho después. Claro, es que es el propio municipio o incluso la ciudad en su conjunto, el área metropolitana, la que debería de funcionar a favor de los barrios según sus singularidades, según sus problemáticas, y no crear gobiernos paralelos o específicos. Y si se crean, porque es una discriminación positiva que se comprende por la historia de vida, entre comillas, que ha tenido el barrio, pues vamos a ejercerlo con profundidad y con rotundidad y rompiendo las estructuras que han generado el propio barrio, ¿no? Y eso, más allá de algunas cuestiones puntuales que estoy apuntando, de rehabilitación, de instalación de esta factoría cultural aquí en el meollo de Martínez Montañés, que es muy interesante, pero no suficiente para romper todas las barreras del barrio, del área, pues no ha sido suficiente, lo que quería apuntarlo, para nada. ¿Vale? Pues muchas gracias. Nada, punto simplemente. Pensaba rematar con algunas cuestiones desde el arte por relacionar esto con la temática general de factoría y por dejar un mensaje algo diferente, pero también me debo un poco al diagnóstico riguroso o en el que creo que tiene que ver con esa crudeza y con esa gravedad de la situación, ¿no? No obstante, no quita que haya componentes como el artístico y otros que ayuden a entender de otra manera el barrio, que por ahí donde el arte quizá pueda ayudar. Recuerdo que una de las intervenciones interesantes que se hicieron en Murillo para evitar que los vehículos se metiesen dentro de los patios, las jorobas de Murillo, adornadas con mosaico teselas, ¿no?, al estilo Gaudí, las llamadas jorobas esas, era arte aplicado a una cuestión tan funcional como no permitir que los vehículos entrasen. Me parecen acciones interesantes, pero claro, no se puede quedar en ello. Este muro, ¿no?, así pintado, con unas frases de Neruda, no sé, las fotografías de Estefanía Escamardi, ¿no?, donde dice que todo es de color a pesar de la sombra, ¿no? Estas visiones optimistas o esperanzadoras, más que optimistas, esperanzadoras, que van más allá de la superficie para reconocer valores, para reconocer singularidades. Como he dicho, hay muchas cosas valiosísimas en el Polígono Sur, en muchos sentidos. Aquella película de Dominique Abel, que fue una primera introducción desde el cine a lo que es Polígono Sur, o el libro de Manuel Machuca, de 3000 viajes al sur, que también a partir de la historia de vida de 4 mujeres del polígono te desvela los aspectos más duros, más crudos de la vida aquí, pero también la necesidad de transformar, de salir de esta situación, ¿no? Bueno, ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Sí. Manuel, ¿no? Esta mañana incluso, hablando del contexto, yo decía que muchas veces te permiten intervenir hasta que choca con elementos de poder. Es que yo tengo entendido que conocí un momento en tu tesis, en tu documento, el documento que elaboraste, sí, en relación con el caso Bermejal, y aquí conocido el caso Bermejal. Sé que hubo ahí una disputa en torno a que si te editaban más, menos, respecto a que esa referencia la contabas. Sí. Es decir, la estabas como muy crítica. Sí. Muchas gracias, Manuel,
por recordármelo, porque además es clave. Dentro de esta historia de vida, entre comillas, de un área urbana de la ciudad como Polígono Sur, es fundamental entender el sistema que conforma la propia ciudad. La población no está residente en una zona, no está vive siempre en esa misma zona, sino que cambia de residencia, pasa a distintas maneras de ocupar la vivienda, en alquiler, en propiedad, se marcha de la ciudad, vuelve al cabo de un tiempo, los hijos vuelven con los padres en situación de crisis. Es decir, hay muchas realidades ahí complejas. Es un sistema. Y evitar que Polígono Sur profundizase en su situación, para evitar, ha habido un fenómeno fundamental que tiene que ver con frenar o no permitir que las nuevas familias de poblados chabolistas que existían en los años 90 llegaran al Polígono Sur. Porque es que Polígono Sur se había conformado de muchos pobres, de muchos chabolistas décadas atrás. Lo que no podía permitir la Administración es que todavía más se siguiera saturando un barrio, un conjunto de barrios como este, introduciendo a más chabolistas con todos sus problemas, con todas sus necesidades, proviniendo de otras partes de la ciudad, con otra mentalidad, a un barrio que estaba luchando por transformarse. Y eso sucedió durante los 90. Y ahí es donde la plataforma también frenó en última instancia los bloques Giralda, los bloques de la Flora Tristán, en verdad eran para alojar a los chabolistas del Bacie. A partir de movilizaciones, a principios de siglo, se evitó esa iniciativa, realojar aquí a los chabolistas del Bacie. Fijaos lo que hubiera significado eso, a nivel social, a nivel cívitas, dentro del Polígono Sur. Tremendo, ¿no? Pues lo consiguieron, se evitó, se frenó y se convirtió los bloques Giralda en la Flora Tristán, ¿no? Pero es que después, de manera, vamos a decir, no planificada a priori, el asentamiento de Bermejales, un asentamiento chabolista, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su gerencia de urbanismo, le dio bolsas de dinero a las familias de familias gitanas allí asentadas para que se fueran de allí, con un compromiso de palabra de no irse a vivir ni al Polígono Sur y en lo posible tampoco a Los Pajaritos. Claro, ¿dónde vaya a vivir una familia que recibe una bolsa, no sé si era de 47.000, 40.000 euros? ¿A dónde se va? ¿Y dónde vale menos de 40.000 euros, menos de 30.000 euros una vivienda? En Polígono Sur, en las casitas bajas de Torreblanca o en Los Pajaritos. ¿Dónde vaya a vivir si no? Entonces era una manera de decir, márchate de aquí, que voy a construir estos bloques, boom inmobiliario, Dolmen de por medio, no sé qué otra constructora, voy a construir aquí, pero si te tienes que ir para que yo pueda construir aquí. Y te vas donde tú quieras, en el fondo, ¿no? Yo te doy el dinero, yo no te voy a controlar. Es decir, eso de dar dinero en una bolsa también tiene su guasa, ¿no? Entonces, ¿dónde fueron a parar esas familias? Al Polígono Sur, muchas de ellas. ¿Dónde sucedieron situaciones conflictivas muy violentas años después? ¿En qué zona de la ciudad? Aquí, y provocados en gran medida por esos nuevos clanes familiares que se habían asentado sin un proceso de integración, sin un proceso de reconocimiento del entorno y de sociabilización, ¿no?, con ese entorno. Ahí donde, entonces, claro, lo que os decía antes, estas estructuras y estas dinámicas propias de la ciudad capitalista, donde no hay un gobierno que frene, que contrarreste esas dinámicas segregadoras, lo que hace es segregarse más y aparecen esos nuevos chabolistas con esa nueva problemática. ¿Qué apunta Manuel que me sucedió con aquel trabajo que hice, germen de la tesis, que lo que hemos llamado los de mi generación tesina, ¿no? Se llama entonces el DEA o por otro lado, no sé. En el prólogo de aquel libro dedicado al Polígono Sur en exclusiva, mi tesis es de toda la ciudad de Sevilla, en aquella tesina dedicada al Polígono Sur, en el prólogo se le ocurrió a mi director decir que las cosas hay que hacerlas rigurosas y serias, no en plan chabacano y torticero como se hizo lo de Bermejales. Claro, un libro publicado por la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, PSOE, frente a un ayuntamiento PSOE que estaba haciendo lo de Bermejales, pues ahí hubo la llamada que hicieran falta para que ese libro se censurase, se evitase que se difundiera. Ya se había publicado, ya tenía yo materialmente el libro en mis manos, tenía los 500 libros allí en el Departamento de Geografía, pero les comenté que ya lo había difundido por toda España, que ya era inevitable, que ya no había remedio, que lo tenían todos los geógrafos ya de España. Mentira, lo tenía debajo de la mesa y me dijo mi catedrático, mi compañero, me dijo, José, tranquilo, porque si vienen preguntando, lo metemos debajo de la mesa
Bueno, pues eso, aquí, Andalucía, año 2005, universidad, todo esto junto, ¿vale? ¿Y qué me planteaban? Quitamos el prólogo, quitamos esa frase, 1 millón de pesetas más, y lo publicamos de nuevo. No se entera nadie. Bueno, los andaluces deberían. Y ahora, ¿no? Ahora que ha preguntado Manuel, ¿no? Aunque yo lo he dicho siempre, ¿eh? Bueno, ¿estáis grabando? Aquí, ahí, perdón, ahí detrás. ¿Cuál va a ser el futuro urbanístico del Polígono Sur? La presión del sector sur hacia acá es cada vez mayor. Hay los cosas que se están construyendo, donde está el cuarto de Independencia, que son de semilujo o lujo. Y parece que la presión hacia el sector sur cada vez es mayor. Es que a mí me llegó el rumor hace ya un par de años que algunas inmobiliarias están comprando bloques sí. Con vecinos dentro, ¿no? La especulación, el funcionamiento capitalista. ¿Habéis oído todo la pregunta del compañero? No, pues pon el micrófono, por favor. Vamos a ver. Le preguntaba por el futuro urbanístico del Polígono Sur a partir de un rumor que me llegó hace un par de años de que una inmobiliaria había comprado ya algún que otro bloque con sus vecinos y todos dentro. Y que es cierto que hay una presión del sector sur mucho mejor, mucho más favorecido que este, evidentemente, que se materializa ahora mismo en las últimas edificaciones en el antiguo cuartel de Intendencia, que creo que son viviendas de lujos o semilujo, como las que están al lado, que se construyeron unos años anteriores. Vamos a ver, yo creo que eso entra dentro de la lógica que estamos diciendo de funcionamiento capitalista del mercado inmobiliario de una ciudad, ¿no? Pero yo ahí veo, desde lo poco que puedo dominar en realidad esta cuestión, no soy urbanista, no sé de estas cuestiones realmente, ¿no? Pero veo que por una parte está esa amenaza de la especulación, ¿no? De la revalorización del suelo del Polígono Sur, porque se acerquen otros proyectos a su entorno, y en el momento en que se pueda desmantelar el tren o no sé, pues se pueda revalorizar aún más. Veo esa amenaza, que es lo que en barrios históricos siempre se ha producido con la llamada gentrificación, ¿no? Gentrification, ¿no? El término este que alude a la elitización, ¿no? Sustitución de unas poblaciones por otras. Lo que sucede es que yo veo la siguiente contradicción. La realidad social de Polígono Sur, en cuanto a su gravedad, es tan dura, está tan enquistada, que no me veo ni siquiera capaz al mercado de tener capacidad, no lo veo con capacidad de empezar a irrumpir ahí en el sentido especulativo. Y si lo hace, ¿qué va a conseguir? ¿Diluir la realidad de Polígono Sur? ¿Separar? Es que precisamente a Polígono Sur en parte lo que le hace falta es no haber llegado a esta concentración, no haber mantenido esta aglomeración de pobres de todas partes. Ya una vez que están instalados, una vez que han hecho su vida aquí, es evidente que esto hay que construirse como barrio, en su conjunto, de todo. Pero esa amenaza especulativa, ¿qué iba a provocar aquí? De verdad, tengo mi propia contradicción. No sé, por una parte es una amenaza, es cierto, y lo suyo que esto se construya en el sentido ciudadano, de cívitas, de comunidad que estamos planteando, a pesar de las grandes dificultades que tiene por sí mismo de hacerlo, porque hemos visto que es muy difícil, muy profundo, muy extensa la gravedad. Entonces veo ahí que no sé a qué llevaría. En otros barrios, tipo Cerro del Águila, tipo barrios muy interesantes a nivel especulativo, urbanístico, con personas mayores, pues sí veo esa amenaza que se haga explícita y termine adentrándose, como se está produciendo ya un poquito, de población de clase media alta, estudiantes o profesionales y tal, y se vaya asentando allí. Pero aquí en Polígono Sur, con esta estructura urbanística, con esta sociedad interna que tiene, no sé en qué desembocaría eso, no sé a qué conllevaría. De verdad, me siento ahí en una situación difícil que no soy capaz de resolver, por la crudeza, por la dureza, por lo enquistado que está socialmente el barrio, ¿no?
Os iba a sugerir de una última palabra y pasamos a la mesa redonda, donde va a haber más voces y podemos además continuar con aportaciones en la línea similar. Además, José va a permanecer en la mesa redonda. ¿Os parece que una última palabra y pasemos a la mesa redonda? Estupendo. Nada, yo quería preguntar el tema este de las torres abandonadas, ¿no? Que yo... Las torres abandonadas. Sí, hay torres abandonadas, ¿no? Son edificios hasta de 9 plantas que no tienen puertas, no tienen ventanas, no tienen nada. De hecho, le han digamos, cortado las piernas, le han quitado la primera planta para no poder acceder. Incluso vi a gente tirando con cuerdas, porque aunque le habían quitado estaban abiertas lo que eran las ventanas de arriba y todavía se colaban por los balcones. Y entonces ahora la han enfoscado, le han puesto ladrillo, digamos, para que no... Ya como es la segunda planta, pues más difícil todavía de acceder, ¿no? Me llegaron a oídas de que esto estaban manipulando, si derribos Pavón, esto se va a llegar a derrumbar. ¿Usted tiene información sobre esto? No. ¿Esto se va a quedar así? ¿Esto pasará a manos de otras personas? ¿Esas viviendas se van a rehabilitar? ¿Las vamos a tener siempre así? Porque son como fantasmagóricas, dan realmente miedo. Están en Barbecho. Si paseas por la noche, pero en Barbecho puede estar la tierra para que tú ares, porque el año que viene vas a sembrar trigo, pero eso no va a sembrar trigo, eso es un ataúd a la vista de todos los ojos, donde es deprimente. Si ya es deprimente ver un galgo muerto o un pollo, ve un edificio entero donde se supone que antes vivían familias sin puertas ni ventanas, ¿no? Pero puede ser un síntoma de esta situación que no se sabe a dónde va, ¿no? Puede ser un síntoma de esto va a mejor, esto va remontando, o esto está enquistado de tal manera que no hay manera de resolverlo. Y entonces vamos a esperar a ver qué sucede con ello. En el sentido especulativo, en el sentido de renovación, mejora desde esa amenaza. Cuidado, mejora de que llegue población de fuera que no tenga nada que ver con la vida de aquí, que tenga otros intereses, otra forma, lo que hemos comentado, ¿no? O eso no hay quien se quiera venir a vivir aquí. Y entonces no hay manera ni de ponerla en venta, ni en alquiler, ni de nada. Que también, es que al mismo tiempo sucede eso. Por eso decía que la situación actual está en ese impasse en el que no se sabe hacia dónde camina el barrio, ¿no? Estamos en un momento de crisis. Yo creo que es falso eso de la superación de la crisis. A nivel social, cotidiano, del hogar, la crisis no se ha superado. Se ha matizado desde la precariedad laboral. Desde más empleo, pero muy precario. Entonces aparecen incluso gente con empleo pobre, los pobres sin apellido, que se llama, ¿no? Gente pobre con empleo. No hemos salido de la crisis, no vamos a salir quizá. Y barrios como este saben de que es mejor que ningún otro barrio de que estamos hablando. Entonces yo lo veo en esa coyuntura que no se sabe la tendencia y la dinámica. Van a dejar muerto ahí colgando siempre. Por si la tendencia fuese un poco más estable o a mejor, entiendo, y de que se pudieran realojar ahí a otros vecinos de otras partes de las ciudades, pero que no. Necesitados de aquí, quizás, no lo sé, la verdad. Bueno, pues un fuerte aplauso y damos paso a la siguiente actividad. Gracias. Crítico y se ha sobrepuesto a los planes, digamos a las largas agendas de esos procesos de transformación social, lo cual es difícil, ¿verdad? Nos parecía también indispensable que tuvieran presencia aquí como agentes sociales activos en el Polígono Sur. Nos acompañan también Juan García, representante de la plataforma vecinal Interbarrios Hartos. Ellos vienen aglutinando diferentes plataformas barriales, reivindicando los derechos también de los barrios de la periferia en contraposición a los privilegios del centro histórico. Modera la mesa Antonio Camacho. Le hemos reclutado porque es una persona muy vinculada al barrio, nació aquí o se incorporó a muy temprana edad. Es una persona con un gran sentido de pertenencia al barrio, que pues ocurre que es profesor de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y sobre todo, y me puso mucho hincapié, de la pedagogía social, porque es una persona muy próxima a esta disciplina de la pedagogía social, con lo
cual su sensibilidad se multiplica, es decir, no solamente tiene un fuerte sentido de pertenencia al barrio, sino que además esa pertenencia la vive desde este prisma disciplinar que es tan pertinente en este barrio. Bueno, pues y sin más, ya os dejo con la mesa redonda y espero que disfrutéis. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a la organización del evento por haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy en un sitio tan significativo para mí como este. Para mí es un honor estar aquí, en un edificio que se luchó tanto durante tantos años para que se construyera. Y además tengo el honor de estar con 3 personas muy relevantes, cada uno en su campo, de los temas relativos a los que vamos a tratar. Como Curro ha hecho la presentación, yo había apuntado aquí algunas cosas que decir, pero me parece que es más operativo que pasemos directamente a que expongan su pensamiento sobre el tema que nos ocupa hoy. En ese sentido, le vamos a dar la palabra a Rosario García para que exponga lo que considere oportuno y conveniente. Bueno, en principio, pues da las gracias de que pueda exponer aquí lo que muchos vecinos de aquí del polígono tenemos en mente, y tengo que agradecerles que me ofrezcan esta oportunidad, ¿no? Quiero hacer un poquito de historia, porque las cosas, si no se cuenta la historia, pues decirlas sin de sopetón, pues no cala y no se puedan entender, ¿no? Yo formo parte de la plataforma Nosotros también somos Sevilla. El nombre lo elegimos porque somos Sevilla. Y teníamos que demostrarlo, porque nosotros pagamos nuestros impuestos y pagamos nuestras cosas, y sin embargo no se nos da lo que necesitamos. Entonces dijimos que nosotros también somos Sevilla, para pagar los impuestos y para recibir lo que nos corresponde. Pero esta plataforma viene de ser heredera de una coordinadora que hubo allá por los años 89 y 90 aquí en el polígono. Era una coordinadora de entidades vecinales que formábamos parte de los 6 barrios que compone el polígono sur, ¿no? Y nosotros pues formamos esa coordinadora porque decíamos que el tema de vivienda, el tema de salud, el tema educativo, no solamente era de una zona de esos barrios, sino era de todo el polígono en su conjunto. Y hicimos una reflexión y dijimos en este librito que con 100 medidas, allá por los años 89 y 90, se podía arreglar la situación que había en el polígono. La 100 medidas estaba metida dentro del tema educativo, del tema de vivienda, del tema de la seguridad, de todo esto, y pedíamos 100 medidas. Bueno, pues la administración, contento ellos de cuando nosotros le planteamos este librito, y lo aceptaron bien, pero claro, se pensaba que íbamos a dejar de funcionar haciendo el libro, y no, nosotros seguimos insistiendo en que teníamos que estar juntos, que teníamos que colaborar todos los barrios pidiendo lo que nosotros queríamos justo, y entonces pues la administración dijo, uy, esto es malo. Cuando la gente se une, esto es malo, porque empiezan a conquistar las cosas que necesitan. Pues ¿qué hacemos? Se empezaron a ir por las diferentes entidades de la zona ofreciéndole, tú qué necesitas en tu local o en tu entorno o en el sitio que les correspondía. Entonces la entidad decía más o menos que era lo que necesitaba. La administración se lo concedía y claro, las juntas directivas pues empezaron a ver de que no hacía falta coordinarlo,
que individualmente le podían dar unas migajitas, pero no el fondo de la cuestión, porque nos hablaba de los centros de salud, nos hablaba de temas de centros educativos que tenían que haberse hecho reformas y no se hacía. Entonces esto lo veíamos alguna gente, pero otros no lo veían. Y entonces, pues claro, ¿qué pasó? Pues que nos disolvimos, un día. De la noche a la mañana, pues dijimos, cada vez íbamos menos a las reuniones y dijimos, pues esto no tiene sentido. Y bueno, no nos fuimos a nuestra casa, cada uno se quedó en su entorno trabajando por lo que ellos consideraban que era oportuno, pero algunos empezamos a ver que el polígono, trabajando cada uno por su cuenta, iba empeorando. Cuando algunos de los que llevamos aquí menos de 40 años vinimos a vivir, pues lo que hoy es la barriada Martínez Montañés se pasaba por ahí tranquilamente, muy agradable, se tomaba el sol, se hablaba con los vecinos y todo esto. Al cabo de los años la situación no es la misma. Yo paseaba por ahí con mi hijo, que tiene 36 años, lo llevaba en el carrito, y yo cuando vienen mis nietos a mi casa no soy capaz de traerlo ahí. Y no porque haya muy mala gente, porque hay muy buena gente, sino como está el entorno, que no ayuda a tu pasear agradablemente con tu nieto. Entonces, cuando vimos que estas cosas se iban estropeando cada vez más, pues decidimos de formar la plataforma que hoy se llama Nosotros También Somos Sevilla. ¿Y qué nos ocurrió? Que cuando nos sentamos a analizar este documento, vimos que con esto no había solución. Aquí, con 100 medidas, no se podía cambiar el barrio, ni en el tema educativo, ni en el tema de salud, ni en el tema de vivienda, ni en el tema de la impunidad, ni en ningún tema. Aquí hacía falta un plan integral que hiciera un análisis en profundidad de la situación de las familias que viven en el polígono, no de la cuestión solamente urbana, sino la cuestión de la situación de la familia. Y dijimos que hacía falta un plan para, desde muchos aspectos, trabajar con la familia, porque en una familia se daban problemas de educación, se daban problemas de droga, se daban una serie de problemas que solo con una cosa no se solucionaba. Y dijimos, ¿y quién puede llevar a cabo esto? Pues nosotros pedimos la autoridad única, no pedimos un comisionado, no, porque a la vuelta de los años se ha demostrado lo que nosotros decíamos. Un comisionado no da la solución, una autoridad única sí. Y nosotros decíamos, una autoridad única que sea independiente, que no tenga nada que ver con los partidos políticos y que sea capaz de sacarle a la administración lo que aquí se necesita. Porque la autoridad era la que le decía, tanto a nivel del Estado como a nivel de la Junta, como a nivel del Ayuntamiento, lo que hacía falta en este año de hacer el polígono y que ellos lo llevaran a cabo. Pero claro, eso era quitarle protagonismo a los concejales, a los delegados de bienestar social, en fin, a los que componen las administraciones. Y claro, eso no quieren ellos. Entonces dijeron que eso era una fórmula que no se podía aplicar, que no rezaba en ningún sitio. Y fijaron la mentira también tan gorda, que cuando quieren ellos cambiar las leyes, pues se reúnen, las cambian y punto y pelota y seguir para adelante, ¿no? Se podían haber reunido, concretar esa fórmula y seguir para adelante, pero claro no, entonces perdían ellos protagonismo y ellos quieren ser protagonistas de lo que aquí en el polígono hay. Pues sí que son los protagonistas de la gran miseria que tenemos en el polígono. Pues
Se quedó esto así y nosotros hablábamos en ese plan integral que no solamente se diera respuesta a la cuestión urbana, que sí que es muy importante, lo físico es muy importante, pero nosotros a quien le dábamos mayor importancia era a la cuestión humana. ¿Y por qué nosotros decíamos que no era importante lo urbano? Pues por una sencilla razón. Aquí se ha hecho el polideportivo, está en la avenida de La Paz. Cerquita está el centro de servicios sociales. Está este edificio. Está un centro de mayores, que ahora ya no es centro de mayores, que es centro de rendimiento, y porque aquí lo que pasa es eso, que cosas que se llaman de una forma después se convierten en otra, para que no sea para eso, para que sea para otra cuestión, ¿no? Se hicieron también las escuelas taller, el CODE, que ha estado años cerrado, pero ahora otra vez está funcionando. Se ha rehabilitado una y 1000 veces la barriada Martínez Montañés, y digo una y 1000 veces, y no me equivoco, porque se rehabilita, se mete otra vez a las personas y no se hace un trabajo con ellas. Entonces, la verdad, unas personas que han roto el pasamanos de la escalera o que han quitado una ventana, como se ha comentado aquí antes, y cosas de estas, no se hace un trabajo con ellas, pues luego vuelven a hacerlo otra vez. Y ahí se han gastado montones de dinero en arreglar una y otra vez la barriada. Y sin embargo, pues las cosas siguen igual. Y nosotros decimos, con esto que se ha hecho, que son unos edificios que han costado mucho dinero, ¿la situación humana ha cambiado? Pues mirad, nosotros en el año 2015, más o menos, hicimos un análisis desde las Cáritas, desde las asociaciones que trabajan con familias, desde los centros educativos y de demás entidades, donde le preguntábamos la situación de la familia, que cómo estaban, que si tenían recursos para salir por la mañana a ir a comprar, que si podían pagar la comunidad, que si podían pagar la vivienda, en fin, una serie de cosas. Y sacamos a relucir que 2.748 familias no tienen nada. Dependen de las Cáritas, de los servicios sociales y de que el vecino un día le ponga el plato de comida. Y cuando digo un vecino que le pone el plato de comida, no digo mentira. Hay mucha gente, muchas familias que le dan de comer a gente que lo necesita. Cuando nosotros sacamos estas cifras, el delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento, el señor Flores, nos dijo que estábamos diciendo mentiras, que en una reunión muy amplia que hubo en el ayuntamiento después de pasar las elecciones estas últimas en el ayuntamiento, una reunión que vimos allí, un montón de entidades, nos dijo que nos habíamos equivocado en esa cifra, que rondaba sobre unos 1.900 o 2.000. Bueno, pues hoy en día, desde ese mismo sitio, se dice que hay 2.900 y pico de familias. Nos quitaban en aquel momento la razón, pero ahora nos la tienen que dar porque ya no son 2.700, ya hay 200 y pico de familias más. Así que ¿quién dice mentira? Ellos o los vecinos, que como podemos sacamos esos datos, ¿no? Después, el tema de convivencia en el barrio. Nosotros hemos tenido y estamos haciendo, desde el verano, tomando nota de los hechos que ocurren todos los días aquí en el polígono. Que es triste que lo tengamos que hacer nosotros, lo lógico es que lo hiciera la administración, ¿no? Pero bueno, nosotros lo estamos haciendo. Y bueno, para no cansaros en deciros todo, pues os digo, hay empresas
que se niegan a venir al polígono cuando se les llama para que reparen un frigorífico o algo que hayan comprado, porque temen que cuando lleguen y dejen la moto en la puerta de la casa, se la lleven. Si queréis preguntar, ahí hay vecinos en la barriada Murillo que son testigos de que eso ha ocurrido. Así que, por lo tanto, no decimos mentiras. Otra de las cosas que hemos tomado es la de veces que hay tiroteo en esta zona del polígono. Posiblemente en la Oliva no está llegando, pero a lo mejor mañana puede llegar. Pero en la barriada de los Verdes, en los Amarillos, en muchos sitios así, pues hay continuamente tiroteo. Y tiroteo por eso, por el trapicheo que tienen de la venta de droga, que no la ha pegado el fulanito de turno, que no han hecho esto, en fin, esta serie de cosas, ¿no? Después, la gente no puede dejar normalmente los coches en la calle. Cuando se levanta por la mañana se encuentra que le han robado una rueda o que le han quitado los tapaculos, en fin, una serie de cuestiones de que no se vive normal aquí en el polígono, ¿no? Después, otra de las cosas que tenemos, la cantidad de personas que duermen en la calle. Y a mí, una persona que aquí está nombrada para arreglar el barrio, me dijo en cierta ocasión que es que le decían que no durmieran en la calle y que ellos querían dormir en la calle. Pues claro, la gente cuando se acostumbra a una forma de vida, les cuesta mucho trabajo cambiar de la noche a la mañana, pero cuesta ahí precisamente para cambiar esa forma, no para contestarme a mí de que es que no quieren dormir en la calle. Pues tú tendrás que hacer algo para que esas personas dejen de dormir en la calle, ¿no? Y después la cuestión del comportamiento de impunidad que aquí mucha gente, hacen lo que les da la gana. Y a otros que vivimos también aquí, que a lo mejor en un día hace algo, se les llama la atención rápidamente, que esa es la obligación, pero no solamente a uno, llamarle la atención y a los otros por reírle la gracia. Yo no quisiera decir más cosas desagradables que pasan en el barrio, pero yo no quiero echar una manta y ocultar los temas, porque lo que se oculta no se arregla. Y aquí hay que decir que queremos que esto cambie, que aquí se cometen muchas injusticias y que no se deben de hacer, y las cosas nombrarlas por su nombre. Con eso no vamos a tirar el barrio por suelo, porque nosotros lo que queremos es cambiar la realidad de este barrio, pero no ocultando lo que pasa, no ocultando de que nuestros niños van muy poquito a la universidad, muy poquito. Aquí hay un fracaso escolar muy grande y los niños son el futuro del barrio. El futuro de los barrios son los niños. Yo ya he pasado, mi historia ya va a terminar, pero las de ellos están empezando, ¿no? Y bueno, ¿y nosotros qué pedimos? Pues por un lado pedimos que la gente tenga todos los días un plato de comida para comer, que no tengan que depender de las Cáritas. Eso es lo que pedimos por un lado. Para esto no solamente se necesita un empleo, porque de momento a lo mejor no lo hay. Nosotros hablamos de una renta básica de corresponsabilidad, porque aquí a mucha gente se le dan cosas y no se les pide nada a cambio, y eso no educa. Eso acostumbra a la gente a poner la mano y mañana vengo otra vez y otra vez la vuelvo a poner. No, las personas tienen que tener sus necesidades cubiertas, pero a cambio de cosas. Y aquí en este barrio concretamente, a cambio de posturas que yo hago, que no son las correctas, y las tengo que hacer de otra manera.
pues que se le dé una renta básica para que coman, pero que después ellos aporten algo a la comunidad, ¿no? Sobre todo pedimos el empleo, porque la gente no tiene ni por un lado que se les dé comida como se les da, ni lo de la renta básica esta, sino que las personas tengan un empleo. Porque a mí muchos de los que salen todas las mañanas a rebuscar en los contenedores de basura me dicen: Rosario, yo no tengo dignidad, yo soy ya un despojo. Entonces, vamos a ver. Y claro, nosotros pedimos un empleo, pero no el empleo de que se coloque en la fase renal, porque a lo mejor no tiene estudio para allí, ni tampoco en un centro de salud, incluso de celador, porque aquí hay gente que su calidad de vida ya lo han destrozado tanto que hay que buscarle un empleo que le den respuesta a la situación que ellos tienen, ¿no? Y sobre todo lo que nosotros pedimos es la cuestión del fracaso escolar. Aquí el sistema educativo, y no estoy hablando de los profesionales, porque aquí hay profesionales como la copa de un pino, y me consta, y que se parten el cobre, pero sin embargo luego fracasa, y fracasa porque el entorno no acompaña. Ellos le hablan a los niños de una forma y le dicen lo que hay que hacer, y cuando salen los niños a la calle se encuentran otros comportamientos. Entonces, como no se trabaje unitariamente todo, esto no tiene solución, ¿no? Y deseamos, porque también deseamos cosas aquí en el polígono, no tener necesidad de la seguridad. Nosotros estamos pidiendo una comisaría. Yo no quiero la fuerza de represión. Yo toda la vida de Dios he luchado en contra de la fuerza represiva, y sin embargo hoy la estoy pidiendo, y la estoy pidiendo por dos cuestiones. Una, porque es verdad que lo que aquí se hace falta que ellos acompañen a gente a hacer un trabajo, porque se los pueden en un momento dado comer. Pero otra, pedimos la comisaría para que dé un servicio al resto de la ciudad, que gente de otros barrios tengan que venir aquí a sacar el carnet de identidad, el pasaporte y esto, que yo me vea con otra gente, no que aquí no lo guisamos, aquí no lo comemos y aquí todo, porque cuando pedimos el polideportivo no era para yo hacer gimnasia. Los centros educativos tienen pistas y ahí puedo yo hacer la gimnasia. Yo pedía el polideportivo para que hubiera eventos que tuvieran que venir otra gente de Sevilla a verlo. Y sin embargo, pues se ha convertido en eso, en que los mayores vamos allí a hacer gimnasia y cosas por el estilo.